Señores, estamos de regreso a Cura del Consumidor y es un grato placer compartir con la doctora Fátima Amador Castillo. Ella es internista, nefróloga, también trabaja en lo que son trasplantes renales. Y de verdad que un grato placer, doctora, compartir con usted. Qué bueno que esté con nosotros. Feliz Navidad. Gracias, igual. Y qué bueno que esté con nosotros para hablar hoy sobre un tema muy alegórico a la fecha. Y es el tema de los efectos de los excesos de alcohol en los riñones. ¿Cómo repercute a nivel ¿Cómo renal? repercute? Sí. ¿Qué hace el alcohol en el riñón, doctora? Realmente, el alcohol actúa de una forma directa en el riñón. Hay una hormona que está en las glándulas suprarrenales que se llama la hormona antidiurética. ¿Qué sucede con esa hormona? Esa hormona es la que regula el equilibrio hidroelectrolítico. Cuando nosotros ingerimos alcohol, hay bloqueo de esa hormona. Por eso es que muchas veces los que toman cerveza dicen que la cerveza limpia, que la cerveza es un diurético. ¿Y qué sucede? Cuando hay ya un nivel de un 50 a un 60% de alcohol en sangre, esa hormona se inhibe y comienza la persona a orinar, a orinar, a orinar. Y es lo que se llama un desequilibrio electrolítico. De ahí es que viene el dolor de cabeza, las náuseas, los vómitos, los malestares, como le dicen generalmente, resaca. La resaca, pero es deshidratada que está la persona. Es un desequilibrio que ha producido. Esa es una. O sea, que la resaca se quita con tomar mucha agua. Con la reposición de los electrolitos perdidos, tanto sodio, potasio, magnesio. Sí. Y también produce, ¿qué sucede? Muchas veces el dolor de cabeza es tan fuerte que le produce, por la depresión de sodio se produce edema cerebral, que muchas veces caen en coma las personas que han ingerido gran cantidad de alcohol. Pero también, ¿qué sucede? El alcohol produce efecto a nivel renal de forma secundaria, como nosotros decimos. Hay personas que hacen una pancreatitis o una hepatitis por la ingesta masiva de alcohol. Entonces, ¿qué sucede? Esos pacientes caen en insuficiencia renal aguda prerrenal. Decimos prerrenal porque la causa no es directamente del riñón. Se inflama el hígado o se inflama el páncreas. Entonces, el paciente se complica y el riñón deja de funcionar. Doctora, ¿esto es lleva un proceso o puede suceder en un día que haya un exceso? Me refiero. Claro, puede suceder en un día un exceso, un desequilibrio hidroelectrolítico. Se puede producir, por ejemplo, una persona tiene 4 o 5 horas tomando de forma excesiva, ha perdido suficiente líquido durante la diuresis, cae en falla renal en 4 o 5 horas. Ya hasta en menos. O sea, que no es un tema de largo plazo, mediano plazo, de corto plazo. No, la falla renal aguda es a corto plazo. A corto plazo. Tenemos un video, doctor, una encuesta. Salimos a la calle y le preguntamos a nuestros conciudadanos qué causa el alcohol, cuáles son las repercusiones que tiene el alcohol en los riñones. Así que vamos a ver qué piensa el dominicano con respecto al tema. Vamos a ver. Hace un efecto demasiado violento porque yo estaba sufriendo de eso. Lo arruina, lo puede secar. Yo no sé. Bueno, según mi entender, pues yo no soy médico, pero según hace daño. Destruye el cuerpo entero. Ay, no sé. Yo me imagino que debe dar piedra en los riñones. Bueno, yo he visto mucha gente enferma por eso, que hincha el estómago mayormente. No. El alcohol causa un mal efecto en todo el organismo de nosotros los seres humanos. En los nervios, afecta los nervios, afecta los riñones, afecta el hígado. El alcohol es perjudicial para nuestra salud. En los riñones tiene una función de hacer orinar mucho, lo que hace que lo seca y le produce ciertas irritaciones que lo van destruyendo. Definitivamente yo no sé qué efecto hace, pero sí sé que hace daño. Ahí vio, dice que faltó uno en la encuesta que dijo que le afecta a los bolsillos el alcohol. Sí, también lo afecta. Pero no, la realidad es, hablaban de que secan los riñones, varias gente habló de secado de riñones y de piedra en los riñones. ¿Qué le pareció la encuesta? Bueno, están un poquito orientados, porque con la palabra de decir que seca, están orientados, le produce una deshidratación. Una deshidratación, hay depresión de líquido. Eso sucede también en los alcohólicos, hay un círculo vicioso.
Ellos al otro día de haber tomado una gran ingesta de alcohol tienen dolor de cabeza, náuseas, vómito, etcétera, etcétera. Y ellos dicen que con otra cerveza, sí, una cerveza cura, de que para quitarse para quitarse la resaca. Y ahí continúa y es el círculo vicioso y así todos los días, mañana la misma situación y eso continúa. Pero realmente en cuanto a la ingesta masiva de alcohol, uno de los órganos más afectados es el riñón y luego es el cerebro. Tengo una pregunta aquí, dice Yudelka, tengo un hijo que le dio pancreatitis aguda y él no toma alcohol. ¿Qué usted cree que le produjo esto? Bueno, hay un sinnúmero de causas de pancreatitis aguda, porque puede ser también alimenticia. Hay otra que es idiopática, que es de una etiología desconocida. Hay un sinnúmero. Habrá que ver cuando le hicieron los estudios a ver si se identificó la causa. ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿Cómo se representa en el cuerpo, nuestro organismo, que empieza a haber problemas cuando estamos ingiriendo alcohol? Ingiriendo alcohol. Sí, comenzamos, lo principal, el síntoma es el dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Por la hiponatremia, porque se pierde mucho sodio en la orina, entonces el sodio baja en sangre. Pero eso durante estamos tomando. Es el desequilibrio cuando estamos tomando. El dolor de cabeza, hay alteración, la persona se excita. Hay mucha excitación y es también por el desequilibrio. Porque también los médicos, nosotros decimos, principalmente los nefrólogos, que el alcohol no se somete a la obediencia. En vez de bajar, lo que hace es que sube. Sí, no se somete a la obediencia. Sí, sube. Entonces se va al cerebro y produce cambios. Muchas veces el paciente se torna irritable, sonolento y muchas veces en coma por el desequilibrio. Y a nivel renal, inmediatamente el paciente deja de orinar y se alteran las pruebas de función renal, como son la urea y la creatinina. Dependiendo del tipo de alcohol y el grado de alcohol, ¿puede que haga más daño que otras en el riñón? Todo va a depender de la concentración. Porque, por ejemplo, hay países donde la cerveza no es vista como una bebida alcohólica. Por ejemplo, hablan de bebidas alcohólicas y cerveza. La cerveza tiene alcohol, obviamente, pero hay grados de alcohol que pudieran perjudicar más que otros. En esa cerveza, generalmente, esa cerveza no tiene un nivel alto de alcohol. En la mayoría de los países siempre con la comida se toma una cerveza, pero no el presidente. Por eso al dominicano le gusta a la presidenta llevársela allá de Estados Unidos, porque ellos dicen que la de allá es agua. Y encuentra la diferencia por el grado de alcohol. Entonces, por el grado de alcohol no tendría nada que ver con la repercusión renal. Puede ser, mientras más alcohol, más daño. Más daño, sí. Y más riesgo tiene hacer una pancreatitis, una hepatitis y el desequilibrio per se. Y como secuela o como efecto secundario, la falla renal aguda. Puede haber una predisposición. Hay gente que sean riñones que son más resistentes que otros la persona para el alcohol. Igual que el hígado, que mucha gente dice, no, mi hígado aguanta de todo. No, porque que todo va a depender de la superficie corporal del paciente, qué tipo de paciente es un paciente sano. Si el paciente no tiene algún antecedente diabético, hipertenso, todo va a depender del antecedente del paciente. Y el estado de salud del paciente y nutricional, que eso es importantísimo. ¿Cuándo hablamos de exceso, doctora, en el alcohol? De exceso en el alcohol. Ya cuando a nivel en concentración sanguínea hay una concentración por encima de un 60%, ya se habla de exceso. Por encima de un 60% se habla de exceso. Se habla de exceso. Y ya ahí empiezan los problemas. Y ya hay repercusión, ya la persona está muy contenta, está irritable, muy simpática, orina con frecuencia, ya esos son signos de que ya la persona tiene un desequilibrio y ya hay que suspender la ingesta. Hay que parar ahí, exacto, eso le iba a preguntar. Cuando una gente empieza a orinar mucho, dice, ya el cuerpo te está diciendo, para. No, y ellos mismos dicen, a veces cuando yo me siento muy contento, ya yo no sigo. Y eso es un signo. Tenemos que hacer una pausa, doctora. Cuando regresemos entonces seguimos hablando sobre este tema, ver de qué forma podemos nosotros tener también nuestros riñones en el mejor estado posible para evitar complicaciones. Regresamos ahora. Señores, estamos de regreso con El Consumidor. Seguimos hablando con la doctora Fátima Amador. Tenemos un programa paralelo aquí durante el comercial. Doctora, pero la parte aquí muchachos hablaban de que tomaban medicamentos o podían tomar un medicamento antes de tomar, como para prevenir, o sea, para cuidar, y hablaban de la famosa, la pastilla esta, ¿cómo que le llaman?
Rapidita, bueno, rapidita. Las rapiditas. Hay muchas otras que se utilizan, pero la rapidita es la más conocida, que lo que busca es supuestamente eliminar la resaca, los efectos de la resaca, pero se la toman antes de que para prevenir. Para prevenir. Que beben y paran la respiración. O sea, beber, parar la respiración y después respirar. No, pero venga acá, hay que ser. Habrá que hacer un estudio. Pero doctora, sí, ¿existe realmente algún medicamento, algún tratamiento, algo que se pueda utilizar previo a tomar que no haga daño, o sea, que previena del daño en los riñones? No, porque las rapiditas realmente son sodio. Es sodio lo que ellos toman y con eso se evita la depleción de sodio, ellos reponen. Pero muchas veces la mayoría de otros medicamentos que usan son placebo. Es decir, placebo que lo que tienen es efectos psicológicos. Sí. Porque realmente la función de la ingesta excesiva de alcohol, no es verdad que una pastillita lo va a prevenir. Claro. No es cierto. No existe eso. No es cierto. ¿Cómo entonces, doctora? ¿Qué debemos hacer para mantener nuestros riñones en buen estado? Una persona hablaba de las piedras de los riñones, cálculos renales que pueden ser causados por el alcohol. No sé si hay una relación, pero hay tantas cosas que pueden suceder con nuestros riñones que muchas veces nosotros desconocemos la forma en cómo podemos prevenirlas. ¿Qué podemos hacer para mantener un riñón sano? Para mantener un riñón sano, tener una vida equilibrada en cuanto a la alimentación, a la ingesta de líquido. Y evitar el exceso. Los excesos hay que evitarlos porque los excesos a todo nivel hacen daño. ¿Qué, por ejemplo, qué provoca, sí, doctora, rápidamente, qué puede provocar, ya al margen del alcohol, qué puede provocar daño en el riñón? ¿Qué otro tipo de alimentos o productos se pudiera...? Las tisanas, hay muchas hojas que son nefrotóxicas, que producen problemas a nivel, directamente a nivel renal. Sí. Y hay otros también, hay medicamentos que dependiendo la dosis y el tiempo producen problemas a nivel renal como los aminoglucósidos, esto que la gentamicina, amicacina. Sí. Si todo dependiendo de la dosis y el tiempo pueden producir problemas renal. La bebida gaseosa, doctora, que hay un mito, o no sé si es mito, siempre ha habido un rumor de que esto hace daño, ¿no? De que las bebidas gaseosas hacen daño, que provocan piedra en los riñones. ¿Es cierto que las bebidas gaseosas? Ellas tienen una función. Las bebidas gaseosas son altamente en glucosa, es decir, en azúcar. ¿Qué sucede? Que el azúcar es un diurético osmótico, también depleta líquido. Sí. Y cuando usted bebe bebida gaseosa, porque muchas veces la usan para sustituyen el agua, es una persona que se mantiene constantemente deshidratado. Sí. ¿Y qué sucede? Hay precipitaciones, los tóxicos que elimina el riñón se precipitan a nivel de la membrana basal glomerular y producen piedra. Sí, pero es por eso, son las precipitaciones que se acumulan. Sí, yo conozco personas que son adictas a las gaseosas, o sea que comen todo lo único que toman durante el día es refresco. Sí, esas personas son propensas a tener cálculo. Sí. Doctora, pues qué bueno que haya venido al programa y que hayamos podido ayudar a muchos. Ojalá que estas orientaciones, doctora Fátima, puedan ayudarles a tener un riñón más sano en este periodo navideño que mucha gente... compartir con familia, evitar los excesos, porque realmente estos días así navideños son para compartir. Así es. Y no vale la pena uno sentarse a compartir con familia y no evitar los excesos y luego que termine en tragedia. Así es. Tragedia, ya lo saben. Así que, doctora, muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo el hecho que usted haya estado con nosotros, doctora Fátima Amador. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, tenemos a nuestro queridísimo amigo, el doctor Wilfredo Mañón. No se vaya.